mitos alrededor del uso de ciertos alimentos de forma muy específica para tratar las infecciones. Algo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de infecciones virales y más ahora que vaya impresionante la respuesta que hubo con los videos que hice alrededor del COVID, es entender que la gran parte de la replicación viral no tiene lugar en la faringe, ni siquiera en la nariz. O sea, en realidad, vaya, va a ser mínimo el efecto que pudiera tener de forma local ciertos alimentos como el limón. Y bueno, si lo que buscamos es una alta concentración de vitamina C, pues el limón no es precisamente el más alto en vitamina C. Ahora, si es por el tema de la acidez y crees que eso es suficiente para destruir microorganismos, pues no. De hecho, el limón no elimina muchos microorganismos. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado con esto. La alimentación balanceada es el secreto. Es lo que realmente permite una buena inmunidad. Y claro, el transforma. Existen muchos mitos alrededor del uso de ciertos alimentos de forma muy específica para tratar las infecciones. Algo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de infecciones virales y más ahora que vaya impresionante la respuesta que hubo con los videos que hice Indudablemente el jengibre tiene muchas propiedades muy interesantes, sin embargo se habla con mucha ligereza respecto a este tema. No es un estimulante de la inmunidad en sí, es un inmunomodulador, es decir, que tiene ciertos efectos positivos en incluso el crecimiento de algunas poblaciones de glóbulos blancos, especialmente hablando de un tipo de linfocitos que se llaman linfocitos T cooperadores, que son CD3 positivos, CD4 positivos, pero por otro lado disminuye la expresión y la producción, o vaya, la formación de nuevas CD3 positivos, CD8 positivos, que son los linfocitos T citotóxicos. Además, tiene un efecto interesante sobre los macrófagos, que son las células comedoras profesionales, y especialmente aquellas estimuladas por lipopolisacáridos, que son algunas de las sustancias que tienen las bacterias gram negativas. Entonces, esto puede tener un efecto positivo en alguien que tiene una respuesta desmesurada, pero en alguien que no, de hecho sería negativo. Entonces, la verdad es que estoy muy cansado de esta gente adicta a los cómics y a creer que son expertos en temas por el simple hecho de pues ponerse a ver videos mientras hacen popó estando en el sanitario. Y bueno, te reto a que demuestres que yo recibo algún tipo de remuneración por cualquiera de los laboratorios que produce vacunas. Antes de pues, salir con estas sandeces que seguramente viste en alguna película o en alguna serie de Netflix. Te invito a que me investigues y veas realmente quién soy, qué es lo que hago. Y bueno, si invertí 13 años en estudiar no solamente la carrera, sino todas mis especialidades, es porque en verdad amo a la humanidad y busco lo mejor para los seres humanos, incluso hasta para las personas como tú, que son las que luego terminan llegando al hospital súper mal y graves y curiosamente sí los atendemos, fíjate. Continuando con el tema del jengibre, algo que es muy interesante es que, curiosamente, disminuye la capacidad de presentar antígenos en los macrófagos activados, sobre todo por lipopolisacáridos. Esto, de hecho, se ha demostrado en varios estudios y efectivamente puede tener un efecto positivo en las personas en las que una infección está completamente fuera de control, desbordada, porque inhibe la producción de citocinas que de hecho se correlacionan, por ejemplo, con el choque séptico, como el factor de necrosis tumoral o incluso el interferón gamma, que pues, favorece la proliferación e induce, vaya, respuestas inmunológicas más violentas. Sin embargo, en una persona que tiene una respuesta bien coordinada, adecuadamente mesurada, esto pudiera ser contraproducente. Eso desgraciadamente no lo sabemos porque todos los estudios se han hecho principalmente en animalitos, sobre todo en ratones. Entonces, nuevamente hay que tomar con mucha cautela esta información respecto a la ingesta masiva de ciertos alimentos. Ahora, ¿cuál sería el rol entonces del extracto de jengibre o el jengibre puro en enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias? Pues bien, en enfermedades que tienen un perfil predominante TH1, que bueno, eso se los explicaré en algún otro video, porque la verdad es que es muy extenso, como por ejemplo la artritis reumatoide, donde predomina la respuesta celular, entonces sería un efecto positivo el que tú inhibieras esta respuesta en este contexto y en efecto forma parte de la dieta antiinflamatoria. Pero en los pacientes con lupus, donde puede predominar la respuesta TH2, que es la que induce la formación de autoanticuerpos, curiosamente el jengibre estimula este tipo de respuesta y entonces teóricamente, y eso es teóricamente porque esto realmente no está del todo corroborado y demostrado,
cuando se consume con frecuencia o en grandes cantidades, entonces puede inducir o favorecer mayor actividad en los pacientes con enfermedad lúpica. Así que, nuevamente, hay que tener mucho equilibrio en la alimentación. Ahora, finalmente, hablando del jengibre, y te invito a que veas mis videos anteriores antes de cometer algún atropello, porque te voy a contestar si dices alguna sandez y no te va a gustar. Entonces, por favor, te pido que con mucha seriedad lo hagas y entonces ya podemos platicar como personas maduras. Bien, entonces en el contexto del COVID, del SARS-CoV-2, en efecto, el jengibre puede favorecer e inducir una respuesta más potente de anticuerpos. Sin embargo, si tu sistema inmunológico no es competente, no es suficiente o no tiene la capacidad adecuada de reconocer el epítopo, es decir, esta variante antigénica o esta combinación de aminoácidos de forma efectiva, entonces de nada va a servir que produzcas anticuerpos. De hecho, si tú produces autoanticuerpos, que esto también pasa en pacientes con COVID, entonces sería contraproducente que tú lo consumieras. Nuevamente, no es tan sencillo, no somos simples sacos de hueso y carne. O sea, neta, por favor, pónganse a leer en vez de ver tanto Netflix y invertir tanto tiempo en la televisión. Antes de responderte a esta pregunta que es muy interesante, voy a hacer un comentario por un comentario a su vez que te hicieron a ti más adelante. Ya se descartó completamente que esto sea un virus de laboratorio y eso lo hicieron virólogos, biólogos moleculares, vaya, científicos, genetistas, las personas que realmente saben cómo se opera esto. Si fuese un virus de laboratorio, entonces literalmente se encontrarían parches en su material genético, cosa que no sucedió. Y, a ver, por favor, o sea, nada más hay que leer un poquito de historia, ¿sí? Ya pasamos por la influenza española, no fue hace tanto tiempo, entre 1915 y 1917, mató más o menos 100 millones de personas. Entonces, pues tampoco tiene mucho sustento lo que dices. Igual el ébola tiene una alta mortalidad. Hay virus que tienen una muy alta mortalidad. Eso es muy variable. Entonces no tiene sustento lo que se plantea. Bien, debe de quedar clarísimo. El único espectro de onda ultravioleta que realmente puede tener un efecto contra los microorganismos es el UVB y principalmente y mucho más devastadoramente el UVC, que es muy alta y efectiva su potencia. Sin embargo, ambos son altamente dañinos y perjudiciales para el ser humano. Así que esas lamparitas que te venden para estar ahí en tu casita, nada más son fake, es puro marketing que pues aprovechan de las personas que pues en su desesperación quieren buscar herramientas. Como les he dicho una y otra vez, las medidas más efectivas son aquellas que nos protegen de los aerosoles y en menor medida de los fomites. Les invito a ver mis videos que he explicado con mucho detalle cada uno de esos puntos. Gracias.